Somos todos. Cada quien en su rollo. Un grupo de motorizados irrumpe las calles a altas velocidades y en manadas. Ellos no ven señales de alto. Ellos no toman precaución en las intersecciones. Y pobre de aquel que se les atraviese. En el elixir de la juventud reina la valentía, que no es mala hasta que se convierte en libertinaje y nos lleva definitivamente a extremos. Cuando empieza a dejar de importarnos poner en riesgo la vida por un poco de diversión, nos convertimos realmente en irresponsables y muchas veces esa etapa puede marcarnos negativamente. Haga caso. Por favor, recuerde que quien no oye consejos, no llega a viejo. A todos buenas tardes, qué bueno que puede acompañarnos a través de la señal del canal de los 39 años. Este próximo viernes, una gran fiesta. Usted está invitado desde las 6 de la mañana a unirse al gran festejo de los 39 años de VTV. Un gusto poder saludarles y repasando algo que ya hemos repasado. La imprudencia, la irresponsabilidad que está cobrando muchas vidas realmente, pero producto de nuestras acciones también. Saludo a Catherine Alvarenga. Catherine. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a usted que nos sintoniza a esta hora del día. Y lamentable que se den este tipo de situaciones, porque en este momento puede ser diversión para ellos. Se imaginan un accidente, después solo se quedan lamentando por la imprudencia. Nosotros siempre en Impacto VTV Meridiano y en todos los espacios de VTV llamamos a la prudencia, porque no es solo su vida la que pone en riesgo de las demás personas que tal vez transitan por esa zona. De esta forma iniciamos la jornada informativa, le presentamos los titulares. Titulares, Impacto VTV Meridiano. Juan Orlando Hernández sube al estrado para ser interrogado por la Fiscalía y la Defensa en el 11º día de su juicio. Según expertos, esta decisión no le conviene al expresidente. Suspenden temporalmente a policía que disparó en protesta de la CENAR. Hurto de energía deja pérdidas anuales de 900 millones de lempiras, denuncian autoridades de la estatal. Capturan a un sujeto por intento de feminicidio en contra de su pareja. En la actividad deportiva, Albert Ellis está recuperando su movilidad. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia. Y como una última carta, el expresidente Juan Orlando Hernández sube al estrado para ser interrogado por la Fiscalía y Defensa. Para entendidos en materia penal, este es un acontecimiento histórico, ya que es por primera vez un expresidente sea testigo de su propio juicio. Repasemos lo ocurrido esta mañana para que usted no pierda detalle, como lo hemos hecho a lo largo de todo este juicio. En el día 11, el juez Kevin Castell cambia el jurado número 5. El juez Castell notificó que el jurado 5 está en el hospital, tiene entre 70 u 80 años. Luego de escuchar las partes, nombró a un suplente para que el juicio continuara.
Propongo reemplazarla con un suplente, pero escucharé a las partes. El abogado Estabil propuso aplazar el juicio contra el exmandatario Hernández, pero el juez Castel lo denegó. Así es. El segundo testigo de Juan Orlando Hernández se trata de Javier René Barrientos Alvarado. El juez Castel llama al general de brigada Javier René Barrientos Alvarado, retirado, excomandante de la Fuerza Aérea Hondureña. Ante el interrogatorio por parte de la defensa, el general retirado respondió que conoció a Juan Orlando en 1983 en la escuela militar. Conozco el sistema de radar hondureño hasta que acabó su vida útil. El contrainterrogatorio de la Fiscalía. Esto ha dicho, fui promovido, no ascendido comandante de la Fuerza Aérea del 2012, cuando Jo era presidente del Congreso Nacional. La Fiscalía le preguntó, ¿está testificando que no hubo forma de rastrear aviones sobre Honduras entre 2004 y 2015? A lo que respondió, había un radar comercial no militar que rastrea todo lo metálico. Continúa expresando la Fiscalía. Entonces, ¿el Ejército de Honduras no tenía forma de saber quién más volaba? Barrientos confirmó, no lo hicimos. Horas más tarde, por no decir una hora 30 minutos, llegó el tercer testigo de la defensa, Willy Joel Oseguera Robles, que es general de brigada de las Fuerzas Armadas de Honduras, fue excomandante de la Fuerza del Ejército también, y ha dicho, tuve la oportunidad de asistir a West Point durante 15 días, luego fui teniente y capitán, fui a Irak, fui comandante del Ejército durante 45 días. Continúa relatando, solo estuve como comandante del Ejército 45 días porque hubo un cambio de gobierno. Varias veces lideré equipos contra el narcotráfico. Entre el 2014 y 2017 se aprobaron varias leyes antidrogas, ley para la inteligencia del Estado, ley contra 2 personas que viajen en la misma motocicleta, ley de extradición. La Fiscalía no tiene preguntas ante receso. El juez Castel le preguntó a Juan Orlando Hernández lo siguiente, señor Hernández, ¿usted tiene derecho a declarar o no? Fue ahí entonces que llega como cuarto testigo de la defensa el expresidente Juan Orlando Hernández. El imputado, Juan Orlando Hernández, sube al estrado como testigo ante el jurado. Él responde, estudié en el Jardín de Infantes en Gracias Lempira, en la Escuela Secundaria Militar de San Pedro Sula y en SUNY Albany, aquí en Nueva York. Mi primera profesión es abogado penal, civil, mercantil. Ejercí la abogacía 8 años, luego fui elegido para el Congreso Nacional donde estuve 4 mandatos de 4 años cada uno. Yo aprobé la ley de extradición por el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Estaba muy preocupado. Continúa relatando, Estados Unidos pidió 3 veces la extradición del ciudadano Carlos Lobo y nunca se la concedieron. Bajo mi administración se autorizaron las primeras extradiciones desde Honduras, excepto por la historia antigua. Durante un siglo antes del 2012, la extradición estaba prohibida. Los principales grupos de drogas, los Valle, los Cachiros, Don H, los Ardón, entre otros. Los cachiros operaban primero la región atlántica, luego todo el país. Nunca conocí a León o a Javier Maradiaga. A los Valle los dirigía Luis Arnulfo, Digna y un hermano cuyo nombre no recuerdo. Nunca me reuní con ellos ni recibí ninguna llamada. Esto fue la primera parte, si se quiere, en donde el expresidente Juan Orlando Hernández era interrogado por la defensa. Continuamos también con esto que ha ocurrido hoy. A los Ardón los lideró Alejandro. Me reuní con él cuando era alcalde. Me reuní con él tal vez 4 veces. Nos conocimos por casualidad. Entre el 2009 a 2014, una vez en mi casa durante una reunión de alcaldes. Nunca tuve una llamada con los Cachiro o Valle. Estaban haciendo una llamada y entró Alex Ardón. Se quejó de por qué le pedía que no volviera a postularse para alcalde. Yo escuché que estuvo involucrado en actividades ilegales, contrabando y drogas. Le dije a Alex Ardón que no lo iba a incluir entre los candidatos a alcalde. Le dije que había oído que podría estar vinculado a actividades ilegales. Ardón me dijo que lamentaría la decisión.
Hugo Ardón manejaba el Fondo de Carreteras y tengo entendido que dio contratos a grupos de narcotraficantes. Yo firmé un acuerdo con Transparencia Internacional. Continúa relatando el exmandatario: el FBI me dijo que los Valle conspiraron para matarme. Ellos fueron extraditados durante mi mandato. Mi política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos. Y venía el momento del contrainterrogatorio, donde el presidente Juan Orlando Hernández, expresidente, dice: el presidente no puede decirle al Ministerio Público a quién investigar. Ahí el juez Kevin Castell envía a un receso para retomarlo ya en unos minutos. Esto es lo que está ocurriendo, por lo que, para entendidos en materia judicial, podría concluir hoy el juicio para empezar la etapa de deliberación por parte del jurado. Un dato relevante que nos estaban dando: el expresidente Juan Orlando Hernández es el segundo expresidente requerido por la justicia estadounidense. Recordamos al ya fallecido Rafael Leonardo Callejas, que se declaró culpable, no llegó a juicio. Sin embargo, Juan Orlando Hernández sí llegó y está haciendo historia, porque sería el primer expresidente que testifica en su propio juicio. Nosotros, como le hemos mantenido informado durante todo este tiempo, lo seguiremos haciendo, por supuesto. Inmediatamente establecemos contacto con Óscar Ortiz hasta Nueva York, nuestro enviado especial, que nos tiene más detalles respecto a ello, para que nos ponga al tanto. Óscar, ¿cómo se ha movido esta mañana y qué prosigue? Con usted, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, ha subido al estrado el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a dar su declaración. Ha iniciado la defensa interrogando al imputado sobre las supuestas reuniones, pago de sobornos e incluso señalamientos, otros señalamientos que le hacen carteles de droga, así también como su operatividad en la lucha contra el narcotráfico, sus funciones, cómo fue creciendo en el estamento político hondureño, y prácticamente después de una deliberación se hizo presente, ya donde el juez Kevin Castell le advirtió anteriormente que prácticamente le dijo que era un arma de doble filo si él subía a declarar. Le consultó que estaba consciente de la estrategia de la Fiscalía y también de lo que eso podría significar para el jurado al conocer su testimonio, a lo que él respondió que sí entendía prácticamente lo que implicaba que él subiera al estrado principal. ¿Qué ha dicho hasta ahora el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández? Pues prácticamente reafirmó que no ha recibido sobornos de ningún tipo de los cárteles de droga, que en el periodo de él prácticamente se desarrolló una ley de extradición que anteriormente había sido aprobada en el gobierno de Honduras, esto en el gobierno específicamente del expresidente Porfirio Lobo Sosa, pero que nunca se aplicó en 2 años, y prácticamente fue él que tuvo que hacer una reforma en lo que respecta a sistemas de seguridad o aplicabilidad de la justicia, confirmó Hernández Alvarado. Asimismo, dice que nunca ha tenido comunicación con carteles de droga. La situación con el alcalde del Paraíso, con Juan Alexander Ardón, que también él mismo le dijo que no iba a formar parte de su campaña de reelección porque prácticamente le habían informado que él estaba en negocios ilícitos y que posiblemente eso lo iba a apartar, no posiblemente, lo iba a apartar de su campaña para buscar nuevamente esa presidencia de la República. Hasta este momento también seguían consultando si recibió sobornos de los Valle, de los Cachiros, si habían solicitado en extradición. Sin embargo, hasta el momento, él asegura que fue por su iniciativa que iniciaron este proceso de extradiciones, que prácticamente viene a explicar lo que ha sido una reforma en el sistema político judicial del país con la creación de diversos organismos. También aseguró que Ardón le consultó si tenía pruebas de que él era un supuesto narcotraficante, a lo que él le respondió que no, pero sí le increpó diciéndole que no se iba a reelegir como alcalde. ¿Cuál fue la reacción de Ardón? Él le preguntó la defensa, porque Hernández aseguró que gritó como diciendo: es injusto, soy agricultor, le contestó en ese momento Alexander Ardón. Asimismo, dice que recibió una amenaza. Ardón le dijo que se iba a arrepentir de esa decisión, a lo que Hernández prácticamente desestimó esa amenaza. Nunca le ofrecí protección, aseguró también, a los carteles de la droga,
ante la respuesta del abogado Raymond Colón. Los alcaldes afines a Ardón buscaban hacer presión en una reunión que hubo en Colquín-Copán para que Hernández Alvarado desestimara esta decisión. Sin embargo, él aseguró que no tuvieron resultado. Prácticamente denuncia él que lo amenazaron 11 alcaldes, asegurando que se iban a trasladar a otro partido político. Asimismo, él buscó forzar su entrada a esta reunión, sin embargo fue detenido por una orden en ese entonces del presidente y su cuerpo de seguridad. Prácticamente lo más interesante que se ha generado en esta primera participación del expresidente Hernández. Hay un receso, pero ya estamos por ingresar porque continuará la defensa consultando al imputado Hernández Alvarado y posteriormente lo hará la Fiscalía. Compañeros, este es mi reporte actualizado. Soy Oscar Ortiz, desde Nueva York. Gracias, Oscar. Vamos a estar pendientes de más información, invitándole a usted que pase pendiente de las redes sociales de BTV, ya que minuto a minuto le estaremos actualizando cómo avanza, ya que después de receso empieza o continúa el contrainterrogatorio, donde el exmandatario Juan Orlando Hernández seguirá con la Fiscalía. Así que usted pendiente, minuto a minuto a través de las redes sociales, nosotros le estaremos actualizando. Y esta semana será crucial para la determinación del juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández, donde expertos legales aseguran que la defensa de Hernández deberá sobreponerse a los testigos de la Fiscalía en beneficio para su resolución. Hacemos un enlace con la periodista Gabriela Plata, que nos brinde los detalles. Así es, compañeros, muchas gracias. Qué gusto saludarles a estas horas y me encuentro con el abogado Franklin Gómez para consultarle en referencia a todo lo que está pasando en la Corte del Distrito Sur y la presentación de los testigos por parte de la defensa de Hernández. ¿Estos podrán sobreponerse a los que ya ha presentado la Fiscalía estadounidense? Amplíenos más detalles. Bien, muchas gracias. Un saludo a todos. En el caso del expresidente Hernández, recordemos que a él no lo acusan propiamente de ser narcotraficante, sino que lo acusan de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. La conspiración en Estados Unidos está regulada de una manera algo complicada de comprender a veces, inclusive para los juristas hondureños. ¿Por qué? Porque la conspiración es casi delinquir con el pensamiento, es decir, ponerse de acuerdo con alguien en donde no precisamente van a haber otros medios de prueba más que los testimoniales. Es prácticamente imposible que exista una grabación de audio o de video, mucho menos un documento de recibo de dinero a cambio de algún favor de esta índole. Con esto no estoy diciendo que el expresidente Hernández es culpable, ¿verdad? Recordemos que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que sí es que se está explicando cuál es el motivo. Ahora, ¿qué sucede? La conspiración, desde mi punto de vista, usted lo puede comprobar con dos testimonios, el que pagó para hacer el favor y el que recibió el dinero para después trasladárselo a la figura, y en este caso sería el expresidente Hernández, y que ese personaje, el personaje o el sujeto intermedio, que es el que recibe para entregar al otro, sea quien dé su testimonio y diga que en efecto eso sucedió. En este caso esto no ha pasado. ¿Qué sucede? Están presentando a dos generales de las Fuerzas Armadas de Honduras, uno de los cuales era jefe de seguridad del expresidente Hernández. Y ese jefe de seguridad del expresidente Hernández ha manifestado que él se dio cuenta que el hermano del expresidente en efecto estaba en asuntos de narcotráfico y le dijo al expresidente Hernández tal situación, este extremo. Dice el mismo jefe, el ex general de las Fuerzas Armadas, que Juan Orlando le mandó decir a su hermano Tony que parara con esta actividad y que se comportara como debía de comportarse. Con esto se está desvaneciendo aquello del dicho de que yo le di dinero a Tony para que me ayudara con tal situación. Sin embargo, pues considero que hay que darle siempre la oportunidad a los acusados, independientemente de los crímenes que se le imputen, a que se puedan defender de manera amplia, y la denegación de estos tres testigos puede ser crucial para este caso. Muchas gracias. Esas son las declaraciones por parte del abogado Franklin Gómez en referencia a esta semana que será crucial en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. Con este informe yo regreso con ustedes al estudio central. Al volver en Impacto Meridiano, robo de energía deja millonarias pérdidas. Al regresar, los detalles.
Gracias por continuar con nosotros. Y el excomisionado de la Policía Nacional, Henry Osorto, asegura que con lo expuesto en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, queda claro que el crimen organizado continúa infiltrado en todos los entes operadores de justicia, por lo que deben de ser depurados. Aquí no hay que satanizar a la policía, aquí no es la policía el problema, aquí ha sido el político, que ha sido el gestor de organizar el crimen organizado en todas las instituciones, como Fuerzas Armadas, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y las demás instituciones. Aquí no es un policía que actorizaba, no, aquí se confabularon las cabezas, pero ¿quién motivó? ¿Quién incentivó a esto? El funcionario político, en este caso el presidente, que estaba fungiendo en ese entonces, que fungió por 8 años y 4 años de presidente del Congreso y 4 años de secretario del Congreso. Entonces, esta clase política criminal hay que detectarla y irla sacando de circulación, pero aquí se necesita voluntad en todos los aspectos de la sociedad. Tenemos reacciones de ex agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras en San Pedro Sula en torno a la comparecencia del general de la Brigada del Ejército, Tulio Romero, y Willy Oseguera en este juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. Hacemos un enlace con Mariela Manzanares para que nos brinde los detalles. Muy buenas tardes, compañeros. En el estudio principal me acompaña el licenciado Javier Matute, ex integrante de las Fuerzas Armadas de Honduras, con quien también compartió actividades con los testigos que estuvieron recientemente en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. Hablamos de Tulio Armando Romero y Willy Joel Oseguera. Las Fuerzas Armadas de Honduras se ha pronunciado, licenciado, en donde accionarán contra quienes testifiquen en este juicio. Buenos días, Honduras. Realmente el día de ayer vi el comunicado que dio las Fuerzas Armadas, donde da a conocer a la opinión pública nacional e internacional la postura de las Fuerzas Armadas. Y obviamente es correcto, donde la versión de sus miembros que hoy están en Estados Unidos no obedece a la política o a lo que son los estamentos de las Fuerzas Armadas, sino que más que todo a una opinión personal de ellos. ¿Qué posibles acciones podrían caer en los militares de las Fuerzas Armadas de Honduras al estar presentes, testificar y dar palabras en ese juicio? Como militares existe un reglamento disciplinario. Dentro de las Fuerzas Armadas existen 3 categorías. Primera categoría es categoría de los activos. Activos las personas que hoy están comandando las Fuerzas Armadas de Honduras a nivel nacional. La otra categoría es la categoría de disponibilidad. Y la otra categoría, la tercera, es la que yo me encuentro, que es la honrosa situación de retiro. ¿Esperaban ustedes o fue una sorpresa que estos 2 agentes militares estuviesen presentes en el juicio del mandatario? Bueno, realmente en el caso particularmente mío, pues fue una sorpresa. Yo no sabía que ellos andaban por allá, más cuando los medios de comunicación dieron a conocer esta información. Licenciado, ya para finalizar, ¿se ha visualizado en el desarrollo que ha tenido el llamado a juicio del año la presencia en las acciones del exmandatario Juan Orlando Hernández de agentes de la Policía Nacional, agentes de las Fuerzas Armadas? ¿Evidencia esto que carece un tanto la seguridad de estos entes políticos? Bueno, realmente hay diversas opiniones de la opinión pública nacional, internacional, en cuanto a los cuerpos de seguridad, pero eso compete ya prácticamente a los altos mandos de las Fuerzas Armadas en poder hacer la respectiva investigación y obviamente sancionar y separar a estas personas. Bueno, gracias a Javier Matute, ex agente de las Fuerzas Armadas de nuestro país, quien nos comparte reacciones en referencia a ese tema. Yo retorno con ustedes nuevamente al set principal. Muchas gracias, Mariela. En otro tema, mediante una auditoría a grandes consumidores, autoridades de la ANE detectaron anomalías de cientos de empresas por hurto de energía, dejando pérdidas millonarias cada año. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, mediante una auditoría a grandes consumidores, detectaron el hurto de energía de varias empresas en la zona norte del país. Universo de 439 clientes que fueron auditados, grandes consumidores, 63 presentaron anomalías y hay un perjuicio de aproximadamente 8 millones de lempiras. Hay una fase de negociación directa y flexibilidad en que
los clientes se apersonen y puedan llegar a un arreglo, un plan de pago y logremos liquidar esa energía que estuvo siendo defraudada. Las pérdidas rondan en más de 900 millones de lempiras anuales. A los 8.800 clientes, que podría ser de 900 millones de lempiras al año en grandes consumidores, ¿no? Entonces hemos encontrado hallazgos importantes. Mediante el proceso, 439 empresas fueron investigadas, de las cuales 63 presentaron anomalías y 19 son candidatas al ejercicio de la acción penal. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Y Walter Pérez dialoga con autoridades policiales sobre el incidente ocurrido en la CENAF, en donde agentes policiales intervinieron para evitar tomas por parte de colectivos de Libre en dicha identidad. Con usted, Walter, buenas tardes. Gracias, compañeros. El comisionado Miguel Martínez Madrid me acompaña en estos momentos. Han suspendido de manera temporal a uno de los miembros de la policía involucrado en este escenario ocurrido ayer en la CENAF. Señor, nos amplía la información de acuerdo a lo que han girado las máximas autoridades de la policía. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los tolentes. Efectivamente, por instrucciones superiores se ha suspendido un miembro de la Policía Nacional para efectos de investigación. Asimismo, se ha instruido por parte del señor titular de la Secretaría de Seguridad al señor director de la Inspectoría de la Policía Nacional, el señor comisionado general Juan López Roches, para liderar un equipo de investigación junto al comisionado Núñez Hernández y verificar los hechos que se podrían haber dado. Asimismo, se da a conocer que la institución es plenamente reconocedora y respetuosa de los derechos humanos, y en los lugares en donde existe este tipo de situaciones hacemos uso de la presencia policial, no hacemos uso de gas lacrimógeno o cualquier otra herramienta que podría conllevar la muerte o lesiones de otras personas. Por eso, desde que se verificaron los videos anoche, se entendió que necesitábamos tener la presencia de un oficial de alta jerarquía para que pudiese mediar y solucionar este conflicto. Entendemos el papel de la señora ministra, la abogada Cuello, para trabajar a través del diálogo y lograr solucionar de esta forma y de una forma pacífica la situación que se está dando en lo interno. ¿Se mantiene la presencia policial en las instalaciones? Bueno, la mañana de hoy no había necesidad porque ya los portones estaban cerrados y existía la presencia de elementos de la DPI y elementos vestidos de civil en el interior para estar monitoreando, tomando fotografías, videos o cualquier implementación de un equipo técnico que podría suministrar información de lo que podría estar sucediendo al interior. Muchas gracias al comisionado Miguel Martínez Madrid en torno a lo ocurrido el día de ayer en la CENAF. Un elemento de la policía suspendido obviamente por el lapso. Seguimos informándole, y empleados que mantienen toma y protagonizaron un zafarrancho en la CENAF se pronuncian y hacen una serie de denuncias sobre violación a sus derechos laborales. Lo que provocó realmente ni siquiera nosotros lo sabemos porque todo estaba marchando bien. Me imagino que por parte de ellos llamaron a los policías y se metieron como, o sea, creo que los videos ya todo el mundo los ha visto, se metieron a las instalaciones y golpearon a nuestro compañero sin justificación alguna. ¿Qué están exigiendo como empleados de la CENAF? Que se respeten nuestros derechos, que cumplan los acuerdos que ya en mesas de diálogos anteriormente, en reiteradas ocasiones, habíamos tenido con la ministra Lisette Coello y no ha cumplido. ¿Cuáles son esos derechos que se les están violentando? Bueno, tenemos casi que vamos para 3 meses sin pago, sin firmar contrato, también no sabemos nuestras funciones, no sabemos cuánto va a ser nuestro salario, o sea, estamos a la deriva todos. Nos sentimos vulnerados, aparte que están tomando represalias porque la toma pasada, sí, nos sentimos amenazados porque andaban diciendo de que si nosotros nos tomábamos...
Siempre en este tema, el diputado Bartolo Fuentes asegura que no toda la gente que anda protagonizando protestas son parte de los colectivos de Libre, a referirse sobre los disturbios ocurridos ayer en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Senad. Es que ahora todo el mundo se quiere disfrazar de colectivo. Los colectivos somos los que venimos aquí en agosto, el 29, o los que venimos el 27 de enero a pegarnos la gran quemada ahí. Esos somos los colectivos. O sea, esos grupos que andan ahí no son colectivos. No, hay gente que se disfraza. Ahora todo el mundo dice ser de Libre, ¿va? Ahí anda uno incluso que habla a nombre de Libre y no es de Libre, pues, ¿verdad? Es de otro partido, pero se disfrazan, se ponen una pañoleta, una gorra y ya con eso quieren aparentar que son de Libre. El que es de Libre entiende que nosotros estamos avanzando. Hay derecho a reclamar, hay derecho a criticar, hay derecho a oponerse a decisiones que no nos parecen, ¿verdad? Pero no a andar haciendo estas tomas que hacen de instituciones con el propósito de extorsionar, ¿verdad? Por mantenerse en un puesto de trabajo o porque les den plazas que a veces incluso hasta son comercializadas, pues. Entonces hay que diferenciar entre la militancia de Libre y aquellos que se disfrazan de colectivos del Partido Libertad y Refundación. Y tratarse a conocer que se ha realizado una convocatoria en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sin antes resolver el conflicto entre el orden de la presencia de los magistrados Warner Vallecillos y Luis Padilla. Entes legales cuestionan que esto agudiza aún más la crisis judicial. Gabriela Plata nos tiene detalles. Gabriela. Así es, compañeros, muchas gracias, qué gusto saludarles a estas horas y me encuentro con el abogado Javier Sandoval en referencia a todo lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia y el irrespeto al orden de precedencia. Se han hecho muchos cuestionamientos en vista que la Sala Constitucional ha hecho una convocatoria a estos miembros. Usted personalmente, ¿cómo podría adjudicar todo esto que está pasando? Bueno, afortunadamente pues nosotros tenemos la libertad de expresarnos sin ninguna vinculación política, a pesar de de ser independientes. Pues yo creo que aquí lo que está entrando en una mayor crisis es el Estado de Derecho, porque si bien es cierto, hubo una pandilla de delincuentes que gobernó Honduras por 12 años, que llegaron al colmo de tener que destituir los magistrados de la Sala Constitucional, 4 de sus magistrados. Hoy día pues no tenemos nada nuevo, aquí lo que tenemos es nuevamente el juego de intereses y la manipulación y la inobservancia de la ley en este sentido. Vemos incluso la ineptitud de la cabeza de la Corte Suprema haciendo alusión a opiniones particulares para poder justificar sus actos. Yo creo que esto deja mucho que desear, es una vergüenza y lo que tenemos que ver ahora es lo peligroso que se está tornando la situación, en el sentido de que si algunos han declinado de su nombramiento por considerarlos que es ilegal, porque lo es, porque el reglamento que ellos mismos reformaron dice una cosa distinta a lo que se hizo. También es cierto que la intención en este sentido es darles un golpe técnico a estos magistrados. Yo creo que una ilegalidad más. ¿Por qué? Porque si se está hablando de convocar a pleno o a reunión de sala y se está hablando de convocar a magistrados integrantes, creo que estamos totalmente fuera de contexto. Lo que este mensaje lleva es diciéndoles: si ustedes no participan, vamos a integrar a estos que ya fueron nombrados por el Pleno en su momento, pero que no están en la ley, que no ese es el procedimiento, que el procedimiento es que los integrantes son llamados de las Cortes de Apelaciones, y en este sentido pues ellos lo decidieron así para poder cumplir algunos acuerdos políticos y con la intención ya de que si alguien se revela pues lo vamos a sustituir de esta manera, y aquí lo que estamos viendo es precisamente eso. Gracias. Las declaraciones por parte del abogado Javier Sandoval en referencia a todo esto que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia. Con esta información, yo regreso con ustedes al estudio central. Gracias, Gabriela, por la información, y hacemos un enlace con el periodista José Luis Castellanos, ya que el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, se hizo presente en el Congreso Nacional para dar a conocer su documentación para poder postularse como concejal en el Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, José Luis, bríndenos más detalles.
Así es, licenciada Catherine Alvarenga, muy buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo ha mencionado hace unos minutos atrás, hasta aquí al Congreso Nacional ha llegado el titular de Finanzas con la única opción, que bueno, la única intención que ha tenido ha sido precisamente llegar hasta la Secretaría de este Congreso y entregar su documentación para postularse como concejal del Consejo Nacional Electoral, que estaría siendo electo para el mes de septiembre. Pero escuchemos al actual ministro Marlon Ochoa. El día de hoy he presentado ante la Secretaría del Congreso Nacional mi postulación para ser electo, en caso de tener el beneplácito de las bancadas del Congreso Nacional, como consejero del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2024-2029, cargo que se estará integrando en septiembre del presente año. Participé en las elecciones de 2021 como director electoral, elecciones consideradas por el pueblo de Honduras, sobre todo, y también por la comunidad nacional e internacional como las elecciones más transparentes de la historia. En caso de recibir el beneplácito de las bancadas aquí en el Congreso Nacional, tendremos el reto de superar las elecciones de 2021 en materia de transparencia y en materia de respeto a la voluntad popular. Muchísimas gracias. Bien, tal y como se lo mencionaba, una vez que hizo su ingreso a la Secretaría de este Congreso Nacional, llegó hasta aquí, hasta el área de prensa, una comparecencia bastante corta, la verdad, porque solamente vino a referirse a este tema en cuanto a lo que andaba haciendo en el Congreso Nacional y automáticamente salió. No dejó que se le abordara extra de aquí de lo que es el banner para conferencias. No se pudo dar a conocer cuándo estaría dejando su cargo como ministro de Finanzas, que sabemos que anteriormente estaba en el sistema de administración de rentas, y fueron varias dudas las que ha dejado este día el actual ministro de Finanzas. Sí, es de conocimiento y sabemos que para el mes de septiembre se estaría realizando esta importante elección, que desde el mes primero de este mes ya se está recibiendo la documentación para los postulantes. Parte de lo que se desarrolla desde el Congreso Nacional, compañeros, esperando una vez que dé inicio la sesión ordinaria convocada para este día a las 3 de la tarde. No sé si tienen alguna consulta desde estudio, si no yo regreso con ustedes. Gracias, José Luis. Y dentro de poco se comenzará con la nueva elección para los titulares del Consejo Nacional Electoral. Ante esto, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, expresó que deberá de existir una justa representación de todas las fuerzas políticas. El Consejo Nacional Electoral es un ente eminentemente político, y ahí lo importante es que las tres fuerzas que la integran estén debidamente representados. Antes, Libre y el Partido Liberal fueron el fiel de la balanza frente al Partido Nacional. Ahora, en esta oportunidad, tiene que ser el Partido Nacional y el Partido Liberal, porque somos partidos de oposición y los intereses son contrarios al Libre. En este momento, se le tiene que impedir el exceso y abuso de poder al Después de la pausa le traemos toda la actividad deportiva. Seguimos informándole, y autoridades policiales detuvieron en las últimas horas en la colonia Villafranca y San José de la Peña a 3 sujetos señalados por el delito de venta y distribución de droga. Según el informe, a los detenidos ya se les había dado seguimiento.
2 de ellas en la colonia Villafranca y tenemos una persona que fue detenida en inmediaciones de la colonia de San José de la Peña. Este último ciudadano fue detenido en este sector, es un miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18 y se le detuvo en posesión de varios envoltorios conteniendo supuesta hierba seca marihuana y también supuesta piedra crack. Cabe destacar que estos operativos que se vienen desarrollando son para poder intervenir en el transporte público, tanto las terminales, las estaciones y diferentes sectores en estas colonias en donde los operativos se están desarrollando. Las terminales se mantienen con presencia policial. Así es, las terminales se van a mantener siempre. En este momento pues ya sabemos que el verano se acerca, la Semana Santa también, y será un punto clave donde nosotros estaremos distribuyendo más los operativos enfocados tanto en el transporte interurbano, en las terminales de Comayagüela, en las de Oriente y diferentes sectores donde se esté ocupando pues este tipo de seguridad. Y elementos policiales ejecutaron la detención de un hombre en San Pedro Sula por el delito de intento de femicidio en contra de su pareja de hogar, acción realizada bajo los efectos del alcohol. Así nosotros recibimos una denuncia, eso en horas de la mañana del día domingo, en cuanto a una persona pues había sido agredida físicamente, al igual también había tenido lo que es heridas producidas por un arma blanca tipo cuchillo, por lo que nosotros atendimos la denuncia, le dimos respuesta a esta y se trata del mismo compañero de hogar, por lo que esta persona pues llegó en horas de la madrugada del día domingo bajo los efectos del alcohol o otro tipo de sustancia de droga. Es por ello de que en presencia de su hijo, al igual también de su nieto, pues él intentó lo que es quitarle la vida a lo que es a su compañera de hogar. Esto se suscitó en la colonia Campo Alegre, que es el sector de Rivera Hernández, en donde se le dio detención a la persona. Se trata de un jornalero de 24 años de edad, originario de Tlaatlántida y residente también en este mismo lugar donde se le dio su detención. Y preste atención a la siguiente información, ya que la exposición al sol y las altas temperaturas provocan grandes enfermedades como cáncer, alergias en la piel. Para ampliar esta información, hacemos un contacto con nuestra compañera Merari Borjas, que nos tiene detalles. Merari. Así es, compañeros en estudio televidentes, me acompaña la doctora Nora Escoto, quien es dermatóloga de acá del Hospital Escuela y nos va a ampliar la información acerca de esas consecuencias, doctora, que tiene la exposición al sol, dado que hemos iniciado la temporada de verano y pues se pronostican altas temperaturas y también golpes de calor. Sí, muchas gracias. Realmente que con el sol nos tenemos que cuidar bastante, ¿verdad? Y más que todo ahorita con estas altas temperaturas y ese sol que está tan directamente, que ustedes han visto que nos pega directamente, ¿verdad? Las recomendaciones siempre tenemos que usar protector solar varias veces al día, no solamente una vez al día como se suele hacer. Tenemos que usar también protección física, como por ejemplo sombreros, sombrillas, gorras y cualquier otra cosa que nos pueda proteger del sol. Tratar de estar en la sombra, ¿verdad? Aunque estemos en la sombra, igual el protector solar siempre lo tenemos que aplicar porque los rayos del sol reflejan, ¿verdad? Y por lo tanto siempre nos va a dañar el sol. Los daños que nos puede producir el sol son muchos daños, empezando por manchas, por fotoenvejecimiento. Hay un envejecimiento que se llama así porque solamente lo da por los rayos del sol, es el envejecimiento, ¿verdad? Hay un envejecimiento cronológico que es normal, pero hay un envejecimiento producido solo por los rayos del sol, ¿verdad? Entonces también tenemos que cuidarnos por eso. Las manchas que nos produce el sol son muy frecuentes. El cáncer de piel, que es lo principal que tenemos que cuidar. El cáncer de piel, el más frecuente es el carcinoma vasocelular, que son lesioncitas que a veces no identificamos como algo grave, pero que puede ser algo malo, ¿verdad? Porque son malignos en realidad. Y el peor de todos, que es el melanoma, que ese sí lo tenemos que cuidar mucho y por eso nos tenemos que cuidar del sol, principalmente en los niños, porque la exposición solar en niños es la que nos va a dar una predisposición más alta de padecer de melanoma cuando estén adultos. Gracias a la dermatóloga Nora Escoto por ampliarnos todos los detalles acerca de esas enfermedades que podemos sufrir durante esta temporada de verano. Lo importante que es cuidarse de los rayos del sol porque puede provocar diferentes tipos de alergias, también cáncer. Así que con estas recomendaciones retorno al estudio.
Y hace unos minutos ha iniciado el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía a quien está sirviendo de testigo, al cuarto testigo de la defensa, el expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué ocurre a esta hora, Catherine y amigo televidente? Se lo mostramos a continuación con lo que está ocurriendo en este juicio. Juan Orlando Hernández, el fiscal me dijo que arrestaron a los Ardón porque eran el objetivo de los Estados Unidos. Continúa diciendo, le pedí ayuda al general John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, para luchar contra las drogas. También apunta, y esto es importante lo que dice el expresidente Juan Orlando Hernández, dado de que Fabio Lobo testificó en contra de él. A Fabio le gusta el dinero fácil, nunca estuvo en mi casa. El general Pacheco me dijo que le llevó 2 mexicanos a la oficina y se lo dije a Pepe Lobo. Nuevamente vuelve a aparecer la familia Lobo en este juicio. Continúa diciendo, no tuve conversaciones con narcotraficantes y no conocí al señor Sánchez, que testificó a Fuad Jarufe. Es un hombre de negocios arroceros. Lo visité en su oficina en Choloma para vigilar el precio del arroz y los cereales y por razones políticas. No acepté sobornos de Jarufe. Él siempre contribuyó al Partido Nacional. Nunca recibí un soborno del Chapo ni hablé con él. No tenía una pista de aterrizaje en Lempira. El ejército sí tenía una pista de aterrizaje allí. Nosotros estábamos interesados en el turismo. También apunta el expresidente Hernández, el fiscal me dijo que arrestaron a los Ardón porque eran objetivo de Estados Unidos, como les decíamos a un inicio. Le pedí ayuda a John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, para luchar contra las drogas. Es importante que usted lo tenga en cuenta. En este momento está el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Podría demorarse, es probable que el resto de la tarde, o también podría ser en poco tiempo. Hemos tenido, la defensa, por ejemplo, ha tenido 1h30 máximo para el interrogatorio a los que se encuentran en este momento, y con el expresidente Juan Orlando Hernández podríamos decir que concluye el juicio. Así es, ya están en los últimos minutos prácticamente de este juicio y nosotros le daremos a conocer cada una de estas actualizaciones minuto a minuto a través de las redes sociales de BTV. Salimos como BTV Somos Todos en Facebook, en Instagram y también a través de X. Igual en los espacios informativos, Carlos, Oscar nos va a estar brindando también un resumen de todo lo que vaya aconteciendo. Y este anuncio es importante. Una vez que entre la etapa de deliberación, en donde el jurado empieza a deliberar previo a la sentencia, esté pendiente de la señal de BTV y todos sus canales hermanos, porque estaremos enlazados haciendo un análisis de lo que ha ocurrido en estos 11 días de juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Así que ustedes tienen que estar pendientes, por favor. La plataforma más segura para que usted esté bien informado es a través de todas las plataformas de BTV, Catherine. Así es, Carlos, así que usted pendiente minuto a minuto le estaremos actualizando. Con esto llegamos al final de esta jornada informativa, pero los invito a que pasen pendientes del noticiero estelar en punto de las 7 de la noche. Pendientes de la señal de BTV, que en cualquier momento interrumpimos programación para llevarle más detalles. Con permiso.